Ellos me han seguido siempre en visiones, en pesadillas, pero yo nunca me he dado por vencido. No recuerdo casi mis años de niño por completo, pero siempre los adultos, más bien mi familia, hablaban en secreto mientras volteaban a verme. Cuando nací mi madre murió, así que solo tenía a mi padre. Un día cuando tenía 7 años, mi padre se veía asustado. Él me dijo, hoy nos vamos de aquí. Mi tío apareció en la madrugada y le di un paño con dinero adentro. Le dijo, es todo lo que tengo, vete lo más lejos que puedas y llévate a este niño de aquí. Aleja el mal de mi familia. Yo no sabía de qué hablaban. Pensaba que me culpaban por la muerte de mi madre. Nos fuimos a la Ciudad de México. Yo nací en Veracruz. Mi padre se las vio duras para conseguir trabajo, pero mientras pasaban los años, nuestra vida fue mejorando. Recuerdo que ya yo, siendo un adolescente, todo me salía mal, tanto en las decisiones que tomaba como en lo que planeaba, y por alguna razón, siempre algo se interfería. Mi padre nunca hablaba de mi madre, decía que no había nada que hablar de ella, ni bien ni mal. Mi padre sufría muchas pesadillas, de eso sí me hablaba, y yo le decía que también las tenía. Casi siempre las mías eran voces que salían de una oscuridad mezclada con fuego, y una voz que decía, ya es hora, Pablo, que tomes lo que es tuyo y estés entre nosotros. Por otro lado, mi padre contaba que un hombre se le aparecía en sus sueños. Un día cuando fuimos a la iglesia, como todos los domingos, en plena luz de día, me giré para hablar con mi padre y casi me da un ataque al corazón, porque parado, detrás de él, había un hombre vestido con muchas pieles de animales que sostenía uno de los hombros de mi padre y me miraba con una mirada de expresión enojada. Mi padre vio en mí que mi rostro estaba lleno de miedo y de inmediato me gritó preguntándome qué me pasaba. Cuando le conté lo que había visto, él comenzó a llorar y dijo, acabas de describir al hombre que trata de matarme todas las noches en mis pesadillas. Desde ese día, todas las noches cuando se apagaban las luces y yo me iba a dormir, dos formas muy oscuras descendían del techo cerca de la puerta de mi habitación. Caminaban en silencio hasta mi cama y uno se paraba a cada lado de mi cabecera mirándome. Me tapaba la cabeza con la manta. Las cosas se empeoraban cada vez más, así que fue durante mucho tiempo que esto sucedió. Ya no me extrañaba, pero no dejaban de asustarme. Mi padre enfermó cuando tenía 20 años. Los doctores no pudieron hacer mucho y no le daban mucho tiempo de vida. Su corazón estaba por dejar de latir. Un día antes de su muerte, él me dijo, hijo, necesito hablar contigo. Cuando alguien te dice eso, ya sabes que algo se te va a revelar. Dijo, Pablo, tengo algo que confesar, porque sé que la muerte me anda rondando. Por este cuarto la he visto desde hace rato, parada aquí, a un ladito, y me miraba como diciéndome, ya nos tenemos que ir. Cuando me dijo eso, la piel se me enchinó. Yo le dije, déjese de cosas, papá. Usted está enfermo nada más. No, Pablo, escucha lo que tengo que decir. Cuando conocí a tu mamá, nos enamoramos casi de inmediato. Pero a su familia no le pareció. Intentaron separarnos. Tu mamá decía que su familia la quería casar con un chamán del pueblo, al cual le debían su protección. Tu madre no quería casarse con él, pero en los pueblos las cosas así se hacen a veces. Peleamos mucho por nuestro amor y un día decidimos marcharnos. La verdad, yo y ella
Le teníamos demasiado miedo a ese chamán. A mí me enfrentó el chamán, pero mi padre me defendió de que me matara. Tu abuelo es curandero, pero no se compara con el poder de ese chamán. Solo lo ahuyentó. Eso fue la misma noche que yo decidí huir con tu mamá. Pero al salir del pueblo, unas gentes aliadas de él le avisaron. Se llevaron a tu mamá 3 días. Yo no supe nada de ella, y de la nada regresó llorando. Dijo que el chamán la había hecho suya y ya no la buscó, porque tu mamá decía que él le dijo que no le servía para mujer, porque en sus ojos siempre estaba la imagen mía. El chamán se fue del pueblo porque unas personas con mucho dinero la contrataron para ir a limpiar un pueblo entero, para hacerse de él. Yo y tu mamá nos casamos de inmediato. Al mes supimos que estaba embarazada, pero ella sabía que el hijo que llevaba dentro no era mío. Yo no dejé a tu madre. Cuando naciste, me dijo cuídalo mucho. Te vio, lloró y ahí quedó muerta. Hasta después de 7 años el chamán regresó al pueblo, pero esta vez era más poderoso aún y se autonombró el señor de esas tierras. A los días llegó preguntando por ti, así que por eso fue que huimos de ahí, pero creo que nunca nos dejó en paz. Y yo ya voy a partir. Tú ya eres un hombre y sabrás qué decisión tomar, si enfrentarlo o huir como yo lo hice. Y si regresas al pueblo algún día, busca a tu abuelo. Y eso es todo lo que te puedo decir, y también lo único en lo que te puedo ayudar. Pablo se quedó pensativo y le dijo, para mí usted es mi único padre y siempre me protegió, aunque yo no lleve su sangre, y hasta el último día de mi existencia siempre lo diré. Pablo le dijo, descanse, papá, ya no se esfuerce más. Pablo se sentó de frente a la cama de su papá y con la mirada hacia abajo, y cuando la levantó, su mirada vio 2 sombras que estaban bajando por la pared. Se quedó paralizado y vio cómo se le metieron en el cuerpo a su padre. Él empezó a rezar, pero no pararon. La puerta se cerró de un golpe y la cruz que estaba en la pared de la recámara se cayó, y un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que estaba enmarcado ahí salió volando por los aires, lanzando vidrios por todas partes. En un segundo, todo quedó en silencio, y en la esquina de la recámara, humo negro empezó a brotar, y de él la figura de aquel hombre que alguna vez lo vio tocándole el hombro a su padre. Pablo estaba hincado, rezando para que terminara esa pesadilla, y la figura de aquel hombre le dijo, para de rezar, no servirá de nada. El alma de tu padre no descansará y tú tampoco, hasta que vuelvas a donde perteneces, Pablo. Y de una desapareció. Pablo corrió a la cama de su papá, pero éste ya había muerto. Pablo decidió quedarse en su casa, pero por las noches no podía dormir. Era demasiado el tormento, y a las semanas lo corrieron de su trabajo. Con lo que le dieron huyó más lejos, pero no había ciudad donde no se sintiera atormentado cada noche. En uno de sus trabajos conoció a un hombre. Este también huía por haber casi matado a un hombre en una borrachera. Se sintió identificado y le contó lo que pasaba. Este le dijo, ¿me dejas poner la mano en tu pecho? No duró ni 3 segundos cuando se echó para atrás, todo agitado por haber puesto su mano en el pecho de Pablo. Él le dijo, desde que naciste tienes un sello, pero no hicieron un buen trabajo porque el sello se puede abrir, pero tiene que ser el mismo que te lo hizo. Y traes un mal contigo que no te dejará nunca hasta que lo enfrentes.
No quisiera estar en tus zapatos. Pablo empezó a hacerse la idea que tendría que regresar a su pueblo. Y así lo hizo. De camino, cada que se quedaba dormido, veía en sus sueños a aquel hombre que vio al lado de su padre varias veces en sus pesadillas. Este se acercaba a él con una sonrisa retorcida, y cuando lo tenía cara a cara, Pablo despertaba, todo agitado. Él tenía miedo, pero las cosas estaban por cambiar. Llegó a su pueblo y sin intercambiar una sola palabra con nadie, se fue directo a la iglesia a platicar con el cura. Pablo le platicó todo a él. Le dijo: mira, hijo, no hay poder más grande que el de Dios. Aunque era una persona incrédula de las cosas de brujería, sé que aquí hay gente mala, pero a ellos Dios no los protege ni los cuida como a ti y a mí. Si llegaste aquí es porque Dios aquí te quiere y por algo será. Lo que te puedo dar solamente es mi bendición y este rosario bendito, y que Dios esté contigo. Salió y su siguiente parada fue la casa de su abuelo. Él no reconoció a Pablo hasta que él mismo le dijo quién era. Sentados afuera, en un jacal, Pablo veía a su abuelo, totalmente acabado y solo, porque ya nadie vivía con él. Él le dijo: sé a qué viniste, hijo. Con una voz temblorosa, vienes a buscar venganza en contra de tu padre. Yo me preparé muchos años para eso, pero nunca pude superarlo a él. Está del lado del mal, ha hecho muchos pactos y ofrecido muchas almas. Mejor regrésate, hijo. Pablo le dijo: no, abuelo, ya estoy harto de vivir así. Prefiero morir en el intento. ¿Verdad que usted me selló cuando nací? Dígame si es cierto. El anciano le dijo: es verdad. Pues quiero que deshaga eso, para ir a enfrentar a mi padre y así acabar con toda esta agonía. El anciano sonrió y le dijo: eso no es suficiente, hijo, necesitas años de experiencia. Y quien te enseñe. Yo no puedo, estoy viejo, pero sé de alguien que te puede ayudar. Entonces, abuelo, deshaga lo que hizo y entre más pronto mejor. El anciano sacó de su pecho un collar, se lo quitó y le dijo a su nieto: tírate al suelo. El collar se lo puso en el pecho, respiró profundo y le dio un palo para que se lo pusiera en la boca y lo apretara con los dientes. Dibujó una cruz imaginaria en el pecho de Pablo y en un dialecto desconocido dijo algunas palabras. Pablo empezó a retorcerse de dolor hasta que quedó desmayado. Duró 2 días inconsciente y con fiebre, hasta que despertó, y al abrir los ojos, delante de él estaba el anciano abuelo y un hombre todo sucio y lleno de mugre, el cual el anciano le dijo: llévatelo para los cerros, allá te escondes y enséñale todo lo que sabes, y ya no me debes ningún favor. Aquel hombre levantó a Pablo como si nada y se lo llevó lejos de ahí. Pablo quedó desmayado de nuevo para despertar en medio de la nada, donde aquel hombre le daba un pedazo de carne cruda. Le dijo: esto es lo que vas a comer de ahora en adelante. Pablo lo rechazó, mientras el hombre le decía: te va a dar hambre y ni el fuchi le vas a hacer, vas a ver. Los días pasaron y los meses, hasta pasar casi más de un año. Pablo se sentía con la suficiente fuerza para derrotar a su padre, según él. Mañana me iré hacia mi pueblo. Es tiempo de reclamarle a mi padre todo mi sufrimiento y el de mi familia. El nagual le dijo: estás loco, muchacho. No has aprendido nada, ni eres más fuerte que antes. Solo una cosa ha cambiado, y es que desde que llegaste aquí, ¿verdad que ya no tienes más pesadillas? Pablo le dijo: es cierto. De veras, desde que mi abuelo me quitó el sello,
yo ya no las tengo. No, muchacho, quiere decir que todo estaba en tu mente, porque ésta era débil y ahora no lo es. Pablo le dijo, no entiendo lo que me estás diciendo, explícate de una vez. Que el mal es más fuerte mientras tú lo permitas. Pero si es tu decisión irte, yo no te voy a detener. Antes de que te vayas, te voy a contar algo. Hace muchos años, antes de que nacieras, yo era el chamán del pueblo. Y te voy a decir una cosa, yo le pude haber ganado a tu padre. Él era más joven que yo, pero por alguna razón, al tenerlo frente a mí, me asusté el saber de todo el daño que yo podía hacer, porque pude haberlo despedazado. Y por un momento me descuidé y él aprovechó mi flaqueza. Quedé muy mal herido. Estaba tirado en la calle y tu abuelo me salvó la vida. Esa vez él me curó y yo me fui y huí para acá, porque aparte, en el pueblo yo quedé como el villano. Me desterraron, como se dice, y con el tiempo me acostumbré a vivir solo, y desde entonces aquí estoy. Y ahora ya le pagué a tu abuelo ese favor. Si decides irte, yo no te voy a detener. Pablo dijo, pues es el momento de que tomes venganza y entre los dos será más fácil acabar con él. No, muchacho, siempre lo que se debe se paga, tarde o temprano. Así que yo esperaré aquí ese día que solo se dé todo, porque yo no tengo prisa. Pablo le preguntó, ¿hay alguna forma de derrotarlo? El nagual le dijo, sí existe una. Antes de que despertaras, tu abuelo me dijo que al parecer él trae un collar en el pecho con piedras y que cada piedra es un alma. Ese es su punto débil, porque él se hizo poderoso por cada persona que sacrificó. Un nagual con los años se hace más poderoso, pero de forma natural, y si vives lo bastante, puedes convertirte en cualquier cosa. En cambio, él es una bestia en un cuerpo humano. Al quitarle el collar, será uno igual que nosotros. Es todo lo que puedo hacer por ti. Como te digo, solo el tiempo te haría más poderoso. Pero ya te vas, y que Dios te bendiga. Pablo pensó todo el camino que haría para acabar. Así que ideó un plan. Al llegar al pueblo, Pablo miró que éste estaba muy solo. El aire estaba muy frío y se sentía en él que algo iba a pasar. Al llegar a la casa de su abuelo, él lo estaba esperando. Su abuelo le dijo, sabía que vendrías antes. Me imagino que sabes que no puedes ser más fuerte que él, y por lo tanto, te irás lejos de aquí. Pablo le dijo, no, abuelo, yo me voy a quedar y lo voy a enfrentar. No terminaba de decir eso, cuando de afuera de su casa se escuchó una voz, esa voz que lo atormentó durante toda su infancia, su juventud y ahora de adulto, diciendo, por fin volviste. La puerta principal voló en 1000 pedazos y Pablo le dijo, no, aquí no, espérame allá afuera. Esto se va a terminar hoy. Su padre soltó una carcajada y le dijo, no, hijo, no he venido a pelear, vengo por ti, para que todo lo que tengo sea tuyo. Llegado a su tiempo, claro. Jamás pude volver a tener hijos, porque estoy podrido por dentro. Y quiero que de aquí en adelante me sigas y aprendas el arte oscuro, que te dará todo el poder y todo lo que quieras. Pablo salió, mientras su abuelo le dijo, ten mucho cuidado, hijo. Pablo le dijo a su padre, no quiero nada tuyo. Tú no eres mi padre. Mi padre murió de miedo y angustiado por tu culpa. Siempre nos acechaste y te maldigo a ti por ser causa de todas mis desgracias. ¿Y qué piensas hacer, Pablo? ¿Matarme?
tiembla ante el poder real de un nahual. Pablo, parado con firmeza y con la mirada fija ante él, le dijo: no, tú teme. Ha llegado la hora de que sea tu fin. Ahora te miro a ti como tú lo hacías cuando me atormentabas a mí y a mi padre. Ahora tiembla tú, porque haré que ruegues por tu vida. El padre de Pablo se quitó la camisa y le dijo: si así lo quieres, está bien. Muéstrame lo que puedes hacer. Pablo empezó a transformarse en una bestia gris, mientras su padre aumentó su estatura y, transformándose no solo en una bestia, era algo más siniestro. Su pelaje negro y brillante y sus ojos que emanaban un fuego. Los dos chocaron y el ruido atrajo la atención en el pueblo. Si es cierto que su padre era más fuerte, Pablo aún era más rápido, pero la velocidad no era suficiente, ya que los golpes de Pablo con sus garras no penetraban el grueso de su piel. En cambio, un solo golpe de su padre lo lanzó contra una pared. Los más valientes del pueblo se asomaban por las ventanas y miraban lo que sus ojos jamás imaginaron ver. Golpe tras golpe, la pelea se inclinaba hacia un solo lado y Pablo sentía que estaba cada vez más débil, hasta que su padre lo tomó del cuello y lo levantó casi 1 metro del suelo y le dijo: lo siento, hijo, así lo quisiste, y gruñéndole en la cara, lo lanzó contra el suelo con tal fuerza que hizo estremecer todas las casas del pueblo. Su padre, no muy lastimado, pero sí muy cansado, lo miró fijamente y le dijo: ahora descansa en paz. No alcanzó a dar un paso cuando Pablo empezó a reír de una forma como si se hubiera vuelto loco y le dijo: ¿pero por qué quieres que descanse en paz si esto apenas va a comenzar? Su padre volteó a ver la mano de Pablo y en ella estaba el collar que le daba todo su poder en segundos apenas y podía soportar la transformación. «Dame eso, Pablo», le gritó el nahual. Pablo le aventó el collar a su abuelo. Este lo enrolló en un bastón y le dio contra un metate que estaba tirado en el suelo, quebrando cada una de las piedras. Pablo se abalanzó contra su padre y en una pelea de bestia a bestia, Pablo sacó la delantera. Lo golpeó de tal manera que casi lo deja inconsciente, tirado en el piso. La gente del pueblo salió, todos con palos en mano, queriendo linchar al padre de Pablo. Pablo los detuvo y les dijo: este hombre se va a marchar de aquí. Todo lo que tiene será de ustedes, como cobro por el miedo y daño que hizo en este pueblo. Llévenlo hasta la orilla del pueblo. La gente así lo hizo, pero era mucho el coraje, y entre los del pueblo decían: mejor aquí lo matamos, porque si vuelve, este ahora sí nos va a fregar. Le dieron de palazos, pero el nahual pudo escapar y salió corriendo hacia el monte. Lo persiguieron un rato, pero se les perdió. El abuelo de Pablo le dijo: ¿lo vas a dejar que se escape? Abuelo, toda deuda se paga algún día. Vas a ver que no va a volver jamás a poner un pie aquí. A las horas de lo ocurrido, en la madrugada, el padre de Pablo ya iba pensando en la forma de vengarse, caminando y maldiciendo por el oscuro monte, muy herido, pero con el coraje de obtener venganza. Y de entre el monte se escuchaba una voz que dijo: ¿con quién platicas, chamán? Mira lo que me trajo la noche. No cabe duda que la justicia es divina. El padre de Pablo volteaba para todos lados, porque la voz no sabía de dónde venía. Esta le dijo: sabía que un día ibas a acabar aquí, desterrado como yo, como una vez tú me humillaste
y terminé aquí. Solo se escucharon gruñidos y gritos infernales por parte del padre de Pablo, hasta quedar todo en silencio. Al amanecer, antes de salir el sol, unos aullidos se escucharon hasta el pueblo, y Pablo le dijo a su abuelo: «¿Escuchó, abuelo? Ya todo terminó». Hasta aquí llegó el relato de hoy, y te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Muchas gracias y hasta la próxima.